Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, y si no, espero que este vídeo les saque una sonrisa y les levante el ánimo. Hoy, como lo habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en una historia que a muchos nos ha tocado el corazón, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como muchos la recordamos, Eda y Serkan en la inolvidable serie Love is in the Air. Hoy vamos a hablar de su amor, de ese que muchos soñamos, de ese que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar. Vamos a recordar los momentos más mágicos, a analizar su relación, y a intentar entender por qué, a pesar de todo, seguimos soñando con ellos. ¿Por qué, seamos sinceros, quién no se ha preguntado alguna vez qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Quién no se ha imaginado cómo sería verlos juntos de nuevo, compartiendo risas y complicidad? Antes de empezar a desentrañar esta historia llena de emociones, quiero darles un pequeño empujón, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, como saben, siempre hablamos de lo que nos apasiona, de las historias que nos atrapan, y de los amores que nos inspiran. Y no olviden dejar un like si les gusta lo que ven. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, preparen sus corazones, porque nos vamos a sumergir en el universo de Hande y Kerem. Empecemos por el principio. La serie Love is in the Air, o Sen Kalkap en turco, fue un fenómeno. Fue un éxito rotundo a nivel mundial, y no es para menos. La historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños por una beca que le es retirada, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que debe cumplir con un contrato falso para no perder su empresa, nos atrapó desde el primer momento. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, electrizante. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo hablaba de una conexión especial. La serie nos regaló momentos inolvidables, el primer encuentro, los juegos de miradas, los diálogos ingeniosos, las primeras peleas, los malentendidos, los viajes románticos, los bailes bajo la lluvia, las declaraciones de amor. Y por supuesto, la evolución de sus personajes. Eda, una joven soñadora y luchadora, que aprendió a confiar en el amor y a defender sus sentimientos. Y Serkan, un hombre frío y calculador, que descubrió el valor de la amistad, de la familia, y sobre todo, del amor verdadero. Pero la magia no solo estaba en la pantalla. La conexión entre Hande y Kerem trascendió la ficción. Durante el rodaje, comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación. Las fotos juntos, las publicaciones en redes sociales, los comentarios cómplices, todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Y los fans, por supuesto, enloquecieron. Querían verlos juntos, querían que su amor traspasara la pantalla. Y así fue. En abril de 2021, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron de alegría. Ver a Eda y Serkan juntos en la vida real era el sueño hecho realidad para muchos. Y como era de esperar, la pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Compartieron momentos inolvidables, viajes, eventos, fotos juntos. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su amor. Daban la impresión de ser una pareja sólida, con una conexión profunda. Y aunque intentaron mantener su relación alejada del ojo público, los fans siempre estaban pendientes de cada detalle, de cada gesto. Pero como en todas las historias de amor, también hubo momentos difíciles. Rumores de peleas, de distanciamientos, de presiones. Y finalmente en enero de 2022, la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los fans. Muchos se sintieron decepcionados, tristes e incluso con el corazón roto. ¿Cómo era posible que su amor, ese amor que parecía tan fuerte y real, hubiese llegado a su fin? A partir de ese momento, las especulaciones comenzaron a circular. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Se habló de diferentes motivos, diferencias en sus agendas, presiones mediáticas, desacuerdos en su relación. Pero la verdad, como suele pasar en estos casos, solo ellos la saben. Desde entonces, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Cada uno ha continuado con su carrera profesional, trabajando en nuevos proyectos y construyendo su propia vida. Pero el cariño y el respeto entre ellos parece seguir intacto. Se han evitado polémicas y han mantenido una relación cordial, aunque distante. Y aquí es donde entra el siempre en mi corazón. Porque a pesar de que su amor no perduró,
la huella que dejaron en nosotros es imborrable. La magia que crearon juntos en Love is in the Air sigue viva en nuestros corazones. La historia de Eda y Serkan y la de Hande y Kerem nos enseñó que el amor es posible, que los sueños se pueden cumplir, y que a veces las historias más bonitas, aunque tengan un final diferente al que esperábamos, siempre dejan una huella imborrable. Y la verdad, esa que mencionamos en el título, es que aunque no sepamos todos los detalles, lo importante es recordar lo bueno, celebrar la felicidad que nos regalaron, y aprender de su historia. Porque al final el amor es un viaje y cada uno tiene su propio recorrido. ¿Y qué podemos decir sobre la química entre ellos? Era explosiva. La manera en que se miraban, la forma en que se reían, la complicidad que compartían. Era evidente que se sentían atraídos el uno por el otro, y que había una conexión muy especial. Esa chispa traspasó la pantalla y llegó directamente a nuestros corazones. Y creo que esa es la clave del éxito de Love is in the Air, la autenticidad, la sinceridad, y la química innegable de sus protagonistas. ¿Cómo han sido sus vidas después de la ruptura? Hande Erçel ha continuado su exitosa carrera como actriz, protagonizando importantes proyectos. Ha demostrado su versatilidad y talento, y ha conquistado a nuevos seguidores. Kerem Bürsin también ha seguido cosechando éxitos en su carrera, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha participado en diferentes proyectos y ha mantenido su posición como uno de los actores más populares del momento. Ambos han demostrado ser profesionales muy talentosos y con una gran proyección. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Creo que hay varias. Primero, que el amor es un sentimiento complejo, lleno de matices, y que a veces las relaciones no duran para siempre. Segundo, que el respeto y el cariño son fundamentales, incluso después de una ruptura. Y tercero, que la vida sigue, y que siempre hay nuevas oportunidades para ser felices. También es importante recordar que a veces la vida nos sorprende. Que las cosas no siempre salen como esperamos, y que debemos aprender a aceptar los cambios y a seguir adelante. Hande y Kerem nos enseñaron con su historia, que la vida es un constante aprendizaje, y que cada experiencia, por difícil que sea, nos ayuda a crecer y a ser mejores personas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la legión de fans que, a pesar de la ruptura, siguen apoyando a Hande y Kerem. El cariño del público es algo muy especial, y tanto Hande como Kerem lo saben. Siempre están agradecidos por el apoyo y el amor que reciben de sus fans. Y creo que eso es algo que debemos valorar, porque demuestra la importancia de conectar con el público, de compartir tus sueños y emociones, y de ser auténtico. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿seguimos soñando con ellos? Pues, la respuesta es un rotundo sí. Porque el amor de Eda y Serkan, y la química entre Hande y Kerem, nos dejaron una huella imborrable. Y aunque su historia en la vida real no tuvo el final que esperábamos, su legado perdura en nuestros corazones. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor es un misterio, que las historias tienen sus propios caminos, y que lo importante es disfrutar el presente y recordar los momentos felices. Que Hande y Kerem nos regalaron una historia mágica, llena de emociones, y que su legado seguirá vivo en nuestros corazones por siempre. Y ahora, después de este recorrido por la historia de Hande y Kerem, y por ese amor que nos conquistó a todos, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, y que hayan recordado con cariño a Eda y Serkan. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les gustó de la serie? ¿Qué es lo que más extrañan de Hande y Kerem juntos? Cuéntenmelo todo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con todos los fans de Love is in the Air. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.